sean bienvenidos a un nuevo video. Ya lo vieron en el título, me encuentro en el precioso pueblo mágico de Mitla, ubicado a una hora, un poquito más de la ciudad de Oaxaca Centro. Y para llegar aquí pueden hacerlo en auto propio, en algún tour. Todos los tours que van para Yerbelagua vienen aquí, o en transporte público, pero para eso, pues ya saben, nos va a contar un poquito más Luis del Pasado. Adelante, Luis del Pasado. Lamentablemente se perdió la conexión con Luis del Pasado. Sin embargo, yo te explicaré cómo llegar muy fácil desde Oaxaca Centro. Primero tienes que trasladarte hasta el estadio de béisbol, ubicado a unos 20 minutos caminando desde el centro de Oaxaca. Una vez aquí, tomar un taxi colectivo que te cobrará tan solo 30 pesos por llevarte hasta el centro del pueblito. Y eso es todo. Adiós. Amigos, primer parada del día de hoy. Son ya van a ser las 5, ya es tardecita. Pero es que hoy visitamos Monte Albán y el árbol del Tule, que si quieren ver esos videos, aquí les voy a dejar una tarjetita. Vamos a visitar un taller textil, un taller de telar, para aprender sobre el proceso de fabricación de las prendas aquí en Mitla. Primero se ordena todo. Se urde. Ajá. Le llamamos un urdidor. Y eso tenemos que darle. De ahí ya viene, se hace el rollo, que es esto. Ya tenemos que ir atando uno por uno. Ahorita no las está. Ajá. O sea, meten hilito por hilito aquí. Cuando se empieza, sí. Ya cuando ahorita, como ya está, Ajá. y ahorita se acaba, nada más lo dejas tantito y ya volverlo a mover para hacerlo de trabajo. ¿Con eso se le da el color? Ajá. Con este le da el color o puede venir en el rollo, como en este. Aquí igual. ¿Y como cuánto se tardan así en hacer una prenda? Depende de lo que hagamos. Ahorita estamos haciendo liso. Ajá. Por cada vez una hora, ¿cuántos? ¿3 metros? 3 metros en una hora más o menos. ¿Un liso que es así como ese de ahí? No, eso es bueno, liso le llamamos a esto, que no lleva figura. Ajá. Completamente. De un solo color. Ajá. No lleva figura. Y nada más ocupan son dos pasos, ¿no? Izquierda, derecha. O sea, él le va haciendo con los pies. Del lado que le vayas. Del lado que vaya ya es. El lado que le das el talón va a pasar. Y allá con las manos. Con uno jalando y el otro es para irle pegando al hilo. Y todo esto de acá es lo que se va trabajando, ¿no? Y ya este es el resultado. Ajá, esto. Ajá. Pues ahí está, amigos, para que vengan a aprender sobre el proceso. Sí tiene su chiste, ¿eh? ¿Qué les pareció esa fábrica textil, fábrica artesanal? Tiene su chiste, ¿eh? Uno a veces ve los precios de ese tipo de prendas y dice, no, hombre, está bien caro. Pero lo que no sabemos es todo el proceso que hay detrás. Ellos se ubican justo enfrentito de la zona arqueológica de Mitla. Amigos, justo atrás de la zona arqueológica de Mitla se encuentra este lugar que me dijeron que se llama la parroquia de San Pablo Apóstol. Pero lo curioso de aquí es que se encuentran unas letras, las famosas letras de Mitla, y una parroquia, pero no voy a entrar a grabar porque hay misa y sería de mala educación. Vean, qué precioso lugar, qué bonito, qué chulada.
Oigan, pues ya se está haciendo tarde, pero les quería enseñar antes de irme a dormir el hospedaje, que les voy a ser sincero, está medio rústico, pero está justo a un lado de la zona arqueológica, por eso fue que lo escogí. De todos modos, aquí abajito les voy a estar dejando el link por si se quieren hospedar en este lugar. Miren, es ahí en esa Casa Blanca y la zona arqueológica está allá atrásito de esos cactus. De hecho, desde las ventanas, desde la terraza, se alcanza a ver toda la zona arqueológica. Vean, 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 vean. Vean, 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 vean. Esto es lo que les decía. Me asomo por la ventana del comedor y tengo una vista a la zona arqueológica. ¿Se imaginan que al rato de la noche viniéramos y estuviera una señora por ahí deambulando, flotando? Que de hecho la palabra Mitla viene del náhuatl, que significa Mictlán, que en español es lugar de los muertos. Entonces, si hay un lugar para ver apariciones y fantasmas, definitivamente tiene que ser aquí, en Mitla. Única desventaja, el cuarto está chiquito. Ya hice mi reguero por ahí. Pero de todos modos, está baratito, la zona está muy chida. Y aquí les dejo el precio. Amigos, son las 12 de la noche. Vine a grabar. Lo prometido es deuda. Ya cerraron, pero pues le vamos a abrir. A ver si se puede ver algo. No se ve nada con la cámara. A ver, voy a intentar con mi celular. Amigos, tomé esta foto con mi celular y así a simple vista pues no se ve nada. Le puse flash y todo, pero le hice zoom a esta parte de aquí, que es en donde está la mera zona arqueológica, y vean lo que encontré. Ah, se crean, no pasó nada. Vámonos a dormir. Amigos, no sé a qué altura estemos sobre el nivel del mar, pero les quería enseñar que en este cerrito, o sea, literalmente, que serán unos 15 minutos y llego caminando ahí, las nubes tocan con el cerro. Se ve súper chido. Y el ambiente aquí se ve súper tranquilo, típico de esos pueblitos. Buenos días, amigos. Me levanté, pues ni siquiera es temprano, ya son 8:30, ya van a ser las 9. Pero el ambiente aquí está muy tranquilo. Uno se siente como en un pueblito totalmente. Ahorita me estoy dirigiendo al centro para visitar las famosas letras de Mitla, aparte de las que ya visitamos ayer. Así que acompáñenme. Amigos, iba de camino al centro y me encontré con esta impresionante estructura. Se llama El Calvario, pero me dicen que ya no está abierta al público. Una pena, porque las vistas desde allá arriba han de estar chulas. Amigos, nos mintieron, el Calvario sí abre. Vean, ya está abierto. No sé sus horarios. Yo pasé aquí en la mañana como eso de las 8:30 y estaba cerrado.
Pero ahorita ya son las 12, ya estaba abierto cuando pasé. Y vean la hermosa vista que se tiene aquí de todo el valle de Oaxaca. El nombre de este lugar es El Calvario y se encuentra a una calle del andador turístico, así lo pueden poner en Google Maps, El Calvario, o preguntar a la gente de aquí cómo llegar. Está precioso y las vistas son espectaculares. Oigan, algo que me llama mucho la atención aquí es que no hay taxis. Los taxis son esas motitos adaptadas con techito. Están tan curiosos, ¿no? Y también de camino al centro se encuentra este lugar que se llama El Grupo del Adobe. Y aquí sí está abierto. Vamos a ver. Ufale, chéquense. Está chiquito el lugar, pero pues el acceso es gratis, está abierto todo el día y es ideal para venir a tomarse unas fotoquis. Amigos, aparte de ese cuadrito de ahí, a un lado hay otro cuadrito allá, pero no sé si hay acceso porque pues esa es la calle, hay un caminito y hay otro por acá, pero pues no sé si me esté metiendo en propiedad privada, espero que no. Pues para acá ya no hay nada, amigos, por aquí no hay acceso, entonces solo lo veremos desde aquí arriba. Pues ya llegamos al centro, amigos, y estoy viendo que las letras de Mitla, así como se ven en las fotos de Google, no se va a poder tomar la foto. Vean, por cierto, hay feria, no sabía, y las ferias en los pueblitos siempre se ponen chidas. Esto es lo que les decía, están tapadas, clausuradas, la famosa foto de Instagram pues no se va a poder. Aún así el centro está muy bonito, tiene un kiosco, está el Palacio de Gobernación y por si no sabían, este lugar también es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por parte de la UNESCO. Pueblo mágico, patrimonio, muchos títulos, ¿eh? Amigos, les quería contar, Mitla es primer mundo, ¿eh? Vean. Eso de ahí son paneles solares y obviamente con el toquecito artístico. Pero vean esto de acá. Si ustedes quieren venir a ver algún taller artesanal como al que fuimos ayer, aquí hay un letrero y una lista de todos los talleres que pueden visitar. Pero por si eso no fuera poco, aquí escanean el QR y les va a arrojar el mapa con la ubicación y cómo llegar y todo, ¿eh? ¿Qué hubo? Y a ver de este lado. Pues de este lado está el mapa.
Amigos, y justo a un ladito del centro se encuentra el Museo Erwin Friesel. Google dice que abre a las 9, pero Google es chismoso, abre hasta las 10, entonces me tuve que esperar ahí una hora en lo que abren. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Pues no, amigos, no abrió ni a las 8 de la mañana ni ahorita. O sea, estuve aquí a las 8, me esperé un rato, no abrió. Fui a la zona arqueológica y dije, bueno, regreso al rato, ya son las 12:30 y sigue cerrado. No sé si esté cerrado para siempre o no abra los jueves, pero nos quedaremos con las ganas de visitar el Museo Erwin Friesel. Y nuestro siguiente punto, ahora sí, amigos, es la famosa zona arqueológica de Mitla. Pues ya entramos a la zona, amigos. 85 pesos es el costo del boleto. Por ahí es la entrada, ahí compras tus boletos y por aquí continúa el recorrido. Y lo primero que vemos al llegar es este sitio con los edificios a los costados llenos de las famosas grecas, que si no saben, déjenme les cuento un poquito más. Se cree que esas figuritas talladas ahí fueron hechas por los mixtecos, y así como las ven, fueron talladas así a puro cincel, sin el uso de ningún tipo de pegamento. Impresionante, ¿no? Y es el único lugar en todo México en donde se pueden apreciar estas figuritas. Esa terracita de ahí es la de nuestro hospedaje, ¿eh? ¿A poco no tenemos una excelente ubicación? Es nuestra ventanita desde donde vimos a la señora flotando anoche. Y ese que se ve allá al fondo es el templo de San Pablo Apóstol, es donde andábamos ayer, donde están las famosas letras de Mitla también. Y ese sitio fue construido más bien en el siglo XVII, cuando llegaron los españoles aquí a esta zona, pues derrumbaron los templos de los zapotecas, de los mixtecas, y con ese mismo material construyeron ese templo de acá atrás. ¿Alcanzan a ver ese muralito? Bueno, esas pinturitas colocadas ahí. Pues antes todo eso estaba lleno, las 4 paredes de murales. Y se cree que eran como cuentos, ¿no? Que esas pinturas narraban historias. Es por eso que se dieron cuenta que hubo presencia mixteca en este lugar, aparte de los zapotecas. Y el recorrido continúa. Esa fue la primer zona. Ahora tenemos que pasar por esta puerta y atravesar la puerta del otro lado para llegar a la zona principal. Más construcciones con grecas. Amigos, aquí el consejo de que lleguen temprano no aplica tanto, ¿eh? Yo llegué 10:15, abren a las 10 y ya estaban varias camionetas de los tours allá afuera. Y sí hay un poquito de gente, poquito nomás, pero así vacío, pues no está. Y el mismo consejo de siempre, tráiganse zapatos y ropa cómoda y un sombrero para el calor y agua, porque en las zonas arqueológicas siempre hace un montón de calor. Ahorita está nublado y aún así se siente el bochorno, el calorcito. Imagínense si estuviera soleado. Y llegamos al patio principal. ¡Qué óvole!
Y este sitio en su época fue la segunda ciudad más grande aquí en el estado de Oaxaca. Contaba con una población de 10.500 habitantes, poquito menos de la tercera parte de Monte Albán, que pues obviamente era el número 1, la ciudad más grande. Y este de aquí es el último punto del recorrido. Se trata del cuarto de las columnas. Pues es un cuarto y tiene columnas, no hay más ciencia. No, a ver, les explico. Son 6 columnitas, las cuales básicamente eran traves. Estaban puestas aquí para sostener el techo de este lugar. Lo impactante aquí es que en la entrada están estas piedrotas que obviamente luego se ve que son de tipo volcánicas. Y según las investigaciones que hicieron, fueron traídas de las montañas que están allá a los alrededores. Lo impactante aquí es que fueron traídas así en una sola pieza. No las hicieron cachitos, las trajeron así completas. Y son pesos de más de 5 toneladas. Entonces no se sabe cómo le hicieron para transportarlas. Y hasta la fecha sigue siendo un misterio. OVNIs tal vez. Les mentí, amigos, hay otra parte más hacia el fondo, la parte de las tumbas. Ahí está la entrada a las tumbas, amigos, pero está cerrada. Yo he visto en videos que luego sí se meten por ahí. Igual y a veces las abren, a veces no. Si ustedes vienen y les toca que esté abierto, pues qué suerte. Y justo a un ladito de la zona arqueológica se encuentra el mercado de artesanías, que es nuestro último punto de este video. Y por cierto, estoy viendo que también hay un spot aquí con las letras de Mitla. Pues fue un fail, amigos. Está casi todo cerrado. Apenas hay uno que otro puestecito por ahí que está abriendo. Si quieren comprar algo, pues no lleguen tan temprano. Bueno, son las 11:30, no es tan temprano, pero pues está todo cerrado todavía. ¿Qué les pareció Mitla, amigos? La verdad es que a mí me gustó bastante. Es un pueblito mágico muy muy bonito, muy tranquilo y que le deben dedicar por lo menos un día en su lista, ya que está de paso si van a visitar el Tule o si van a visitar este lugar llamado Hierve el Agua. Pero eso es historia de otro video. Adiós. En cuanto a los gastos, solo anotaremos 4 puntos. 30 pesos del taxi colectivo desde el centro de Oaxaca hasta el pueblo mágico de Mitla. 351 pesos para una noche de hospedaje. 85 pesos de la entrada a la zona arqueológica de Mitla. Y un aproximado de 100 pesos para un día de comida, haciendo un total de 566 pesos para visitar el hermoso pueblo mágico de Mitla. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así me apoyas a generar más contenido. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información no olvides consultar mi página web. Me encuentras como condestino.com.mx.